Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a este canal de doctrina. Aquí comprenderás mejor la doctrina, pues te la comparto de forma ordenada. Quiero decirte que este canal es de interés para todos los obreros de la viña y todos los que queráis aprender de la sana doctrina. Hoy nos introduciremos en la doctrina pentecostal. El movimiento pentecostal se originó en Estados Unidos a principios del siglo XX y desde allí se ha extendido por todo el mundo. Y cabe destacar, hermanas y hermanos, que este movimiento que se originó en Estados Unidos, allá en aquella época, este evento está relacionado con el ascenso de Israel. En 1948, cuando Israel se constituye nación, el movimiento pentecostal que inició en Estados Unidos, precisamente en la calle Azusa, inició en 1906. Una doctrina es un conjunto de ideas, creencias, que guían a una persona, a un determinado grupo o a una institución. Y como iglesia está conformada, cada denominación está guiada por creencias respecto a la palabra de Dios. Pero para nosotros entender y poder estar dentro de lo que Dios quiere, de lo que es el propósito de Dios, se tiene que crear esa doctrina basada en principios bíblicos, conforme a las Sagradas Escrituras, conforme a los lineamientos que dejó Jesús, los apóstoles y profetas. Para crear una doctrina debe estar respaldada por varios textos bíblicos. O sea, una idea debe ser respaldada en las Sagradas Escrituras por 2, 3 o más textos bíblicos. Pues si apareciese un solo texto bíblico con un pensamiento, pero no existiese coherencia en los demás textos que respalden esa idea, de allí no se puede crear una doctrina. Debemos tener claro esto, que las Sagradas Escrituras tienen textos bíblicos que coinciden y que respaldan a lo largo de la trayectoria, según las historias, según cada uno de los sucesos que allí aparecen narrados, son respaldados más adelante en siguientes textos bíblicos. Y eso es lo que nos da la base, el fundamento para crear la sana doctrina. Pues si nosotros agregamos algo que no esté respaldado en las Sagradas Escrituras, o si existiese apenas un solo texto bíblico donde hablase de eso, pero no existe más evidencia, más respaldo, no sería posible crear una doctrina. ¿En qué se basa la doctrina pentecostal y cuál es ese conjunto de ideas que la respaldan? Primero, tenemos el fundamento sobre el cual se debe edificar. Para ello vamos a ir al siguiente texto bíblico. 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. En Efesios 2:20 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estos textos bíblicos son los que nos dan el entendimiento, a los que nos muestran el camino a seguir respecto de la sana doctrina. Cuando Jesús viene a predicar el Evangelio, lo que hace es sentar las bases sobre la cual irían a sobreedificar los apóstoles, y luego el que siguiere predicando el Evangelio lo que está haciendo es sobreedificar. Nosotros que predicamos el Evangelio lo que estamos haciendo es sobreedificar. 1 Corintios 3 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada cual se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si una doctrina no está basada en las Sagradas Escrituras,
no está fundamentada en estos principios, en estos lineamientos que dejaron establecidos los profetas, Jesús y los apóstoles, tal doctrina se considera doctrina de hombres. Aquí en estos pasajes vamos a ver un ejemplo de ello y lo que nos dice la palabra del Señor. Allí nos muestra el tipo de doctrina y pensamientos que habían en aquella época. Pero hoy en este tiempo podemos ver que hay muchísimas doctrinas y que se han ido añadiendo cosas, tradiciones, cuestiones del mundo, y eso está fuera de la palabra de Dios. Eso está fuera del contexto bíblico, por lo cual se considera doctrina de hombres. Segunda de Timoteo 4:3 al 4. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. También en Marcos 7 al 8 nos dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El 8 dice, porque han dejado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. En Colosenses 2:8 nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En la doctrina pentecostal, el apóstol Pedro tiene una figura relevante por las siguientes razones. A él le fueron entregadas las llaves del reino de los cielos. ¿Y cuál fue la causa por la cual fue elegido aquel apóstol? Y al cual se le entregarían esas llaves. ¿Y qué son esas llaves? ¿De qué se trata esto? ¿Qué fue lo que sucedió allí? Pedro sería el primero que llevaría el mensaje de salvación a los gentiles. Entre los 12 apóstoles, este apóstol fue elegido para llevar el mensaje de salvación a los gentiles. Acontece que cuando Jesús estaba con sus discípulos y empezó a preguntarles a cada uno de ellos qué decían de él las personas de allá afuera, y ellos empiezan a responder. Vamos a la historia bíblica para que analicemos allí a profundidad qué fue lo que sucedió. En Mateo 16, 13 al 19 podemos encontrar esta historia. Y dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. En el verso 15, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A raíz de esta revelación que tuvo Pedro, obtuvo el privilegio de ser el primero que predicaría a los gentiles, recibiendo así las 3 llaves del reino de los cielos. Pedro es el primero que empieza a predicar a los gentiles, pues Jesús había predicado, pero al pueblo de Israel. Jesús, cabe destacar que nunca predicó a los gentiles. Hubo una historia en la que se dirige a la mujer samaritana y empieza a revelarle que él era el agua de la vida. Pero cuando usted analiza la historia, ¿quién era la mujer samaritana? Los samaritanos son de descendencia judíos, solo que están mezclados, fueron de los judíos que se mezclaron con otras naciones. Por esa causa es que hay una rivalidad. Desde aquel entonces se ve que ella dice, la mujer samaritana, que judíos y samaritanos no se gustan entre sí, pero esa rivalidad viene
dada porque los judíos puros, los hebreos que no se habían contaminado con las otras naciones, no gustaban de aquel grupo que se había contaminado, o sea, que se habían casado hombres y mujeres con descendencia de otras naciones, entonces estaban allí mezclados. La mujer samaritana es de descendencia judía. Pedro es el primero que empieza a predicar a los gentiles. Todo esto lo corroboramos en las Sagradas Escrituras. Por eso vamos al siguiente texto bíblico. Cornelio, el centurión romano. Esto está en Hechos 10, 1 al 48. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre, quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino una estasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Aquí Dios le presenta a Pedro un cuadro o una escena en una estasis, y allí vio toda esta visión. ¿Y qué es lo que significaba esto? Pues esto se relaciona con la ley de Moisés, donde se prohibió al pueblo de Israel comer animales inmundos. Todos estos animales inmundos fue los que Pedro vio en esa visión, y donde el ángel le decía que matara y comiera, por lo cual él rehusó, y él dijo: yo jamás he comido cosa inmunda. Pero él se levanta pensando en qué era la visión, por qué había visto esto, y no lo entendía aún. Lo que significaba esta escena, este cuadro que Dios le muestra a Pedro, es el pueblo gentil, porque inicialmente el plan de salvación fue para los judíos. La Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, ahora el plan de salvación estaría dirigido a los gentiles, por causa de que en los gentiles se halló más fe que en los judíos. Y Pedro tuvo esta revelación allí para que entendiese ahora que el evangelio iba a ser predicado a los gentiles y que esa era su misión. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamándole preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo os los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres, y fueron enviados por Cornelio, y les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido?
Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, tiene el buen testimonio en toda la nación de los judíos. Han recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, les hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiéndoles convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Pero cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciéndole: levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios el tercer día e hizo que, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Allí Pedro cumple su primera misión, que es predicar el Evangelio a los gentiles. Estos fueron los primeros gentiles a los cuales se le predicó el Evangelio, y fueron bautizados en el nombre de Jesús, pero antes de ser bautizados ya habían recibido el Espíritu Santo, porque así fue la voluntad de Dios, que su misericordia se extendió a las demás naciones, y no solo se quedó con el pueblo de Israel, con los hebreos, sino que nos alcanzó a todos. En el libro Hechos de los Apóstoles se encuentran registrados todos los hechos, las obras que hicieron los apóstoles. Y siguiendo la secuencia, vemos cuando Pedro revela cuáles son esas llaves que le han sido entregadas después de aquel día que le fue revelado, cuando Jesús les pregunta a cada uno de ellos quién era él. En Hechos 2:38, Pedro se levanta y empieza a explicar lo siguiente:
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 3 cosas allí. Primero, arrepentíos. Segundo, bautícese cada uno de vosotros para el perdón de pecados. Tercero, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces a Pedro le son entregadas estas 3 llaves. Muestra a cada uno de nosotros cuáles son las 3 llaves que necesitamos para ser salvos. Suscríbete para más contenido.